Muchas gracias, compañeros. Quisiera empezar por saludar la presencia de la compañera Alejandrina Germán, secretaria de la Secretaría de Formación Política de nuestro partido y miembro del Comité Político, la compañera Miriam Cabral, miembro del Comité Político, así como los compañeros subsecretarios Mary Valerio, Luis García, Beatriz Ovalle. A todos ustedes, miembros del Comité Central, dirigentes medios, compañeras y compañeros, amigos todos. Yo personalmente me siento profundamente regocijado de estar aquí en la apertura de este seminario, de este primer seminario de la Secretaría de Formación Política para empezar a abordar la primera fase de la formación política de nuestro partido, que como se sabe estará constituida por 3 etapas: una formación básica, una formación media y una formación superior. Y el regocijo me viene fundamentalmente porque fue hace 15 días que en el Comité Político planteamos la articulación de un programa que involucrase a los miembros del Comité Político y del Comité Central en la ejecución de las medidas adoptadas en el 8º Congreso Ordinario Comandante Norge Botello. Y el propósito de la formación de esos equipos de trabajo en la alta dirección del partido, en la aplicación de esas medidas, era justamente con el propósito de que ya el partido empezase a mirar al futuro en términos de una organización moderna y eficiente, que ha sido el objetivo de la celebración del Congreso, y sin que en realidad haya habido respuesta todavía definitiva por parte del Comité Político, sino que hay una comisión encargada de estudiar el diseño de la participación de la alta dirección en la ejecución de las medidas, sin que el Comité Político haya decidido, reitero, ya la Secretaría de Formación Política está poniendo en práctica las decisiones del Congreso Norge Botello. De manera que hay que felicitar a la Secretaría de Formación Política, que incluso da un paso de avanzada antes incluso de que el Comité Político haya adoptado la ejecución de las medidas. Así que nuestras felicitaciones a la compañera Alejandrina Germán, así como a todos los miembros de la Secretaría de Formación Política. He dicho en alguna ocasión que en el año 2016 se cumplen 20 años de la llegada por vez primera de nuestro Partido de la Liberación Dominicana al poder, y que esos 20 años, de alguna manera, marcan un ciclo histórico en la vida nacional, porque se trató de, por primera vez llegaba el Partido de la Liberación Dominicana, por primera vez una nueva generación post-Trujillo llegaba al poder, y en esos 20 años el Partido de la Liberación Dominicana habrá gobernado 16. Y eso nunca ha ocurrido en la historia política democrática de la República Dominicana, que un partido en un periodo de 20 años haya podido, con el legítimo respaldo de la mayoría de la población, gobernar un país. Ahora, del 2016 en adelante, nosotros tenemos que visualizar cuál será la estrategia que nuestro partido ha de tener para continuar siendo la principal fuerza política del país, la fuerza preeminente en los próximos 20 años. Yo he ido a veces hasta más lejos proponiendo una meta. La meta es el bicentenario de la fundación de la República en el 2044. ¿Y por qué razón? Durante los próximos 30 años, otro ciclo histórico, el Partido de la Liberación Dominicana no puede ser la fuerza preeminente, la fuerza más influyente y decisivo del devenir histórico democrático de la República Dominicana. Yo creo sinceramente que lo puede ser. Por tanto, nuestra meta es la república que aspiramos con motivo del bicentenario en el 2044, el PLD en el 2044. Y yo creo que esa visión, esa utopía, ese sueño de la República Dominicana próspera, moderna, de bienestar que deseamos con motivo del bicentenario, ha nacido precisamente en el día de hoy aquí, en la apertura de este seminario.
Y ha nacido aquí por una razón, porque a final de cuentas, el poder en la política reside en las ideas. Es el poder de las ideas las que, convertidas en acción, se convierten en poder político. El poder de las ideas nos va a permitir a nosotros tener una organización más eficiente. Nosotros sabemos que a pesar de que nuestro partido es la principal organización política del país en todos los órdenes, no podemos decir plenamente que somos una organización eficiente. Hay muchas ineficiencias hasta en la ejecución burocrática del partido. Hasta en el funcionamiento operativo ordinario hay muchas deficiencias que nosotros tenemos que corregir. Pero por otra parte sabemos que con motivo del fin de la Guerra Fría, a fines de los años 80, principios de los 90, ha habido una crisis ideológica a nivel mundial. Y eso se ha reflejado en los partidos políticos y se ha reflejado en la calidad de la política a nivel mundial. Y por lo tanto, la política que antes se apoyaba en las ideas se ha tornado esencialmente en pragmática. Y la política es básicamente el activismo y la forma de ganar adherentes sobre la base de distribución de favores. Y nos parece que eso desvía completamente lo que debe ser la política. La gente suele participar en la política no ya como servir a los demás, como un instrumento de servicio público, sino la política como una especie de trampolín de movilidad social ascendente individual. Por tanto, los principios y los valores se han perdido. Un partido político y un líder político no es más que un intermediario entre las aspiraciones que tiene la población y la representación que ese líder o esa organización política asume de esas aspiraciones que tiene la colectividad. Pero resulta que para poder cumplir eficazmente con ese rol de intermediario de aspiraciones colectivas legítimas de bienestar, de prosperidad, de progreso, como sociedad, como nación, el participar ahora sobre la búsqueda de prebendas personales, de ascenso personal individual, desconociendo eso, desvía por completo la política y se termina en el desprestigio, en el descrédito, porque eso no conduce más que a la corrupción. Entonces, nuestro partido ha logrado hasta ahora haber nacido como una organización pequeña de calidad, se transformó en una organización de cantidad, hasta el punto de que hemos sido la primera organización política dominicana en haber obtenido 2 millones de votos en una campaña electoral. La primera organización que lo logró en el año 2004. Somos la única organización que ha ganado 5 elecciones consecutivas por encima del 50% en una primera vuelta electoral, en el primer conteo que se hace de los resultados electorales. No cabe dudas de que somos la organización política con mayor capacidad de influencia y de arrastre popular. Pero ahora volvemos a lo que el compañero Juan Bosch decía al principio. La calidad genera la cantidad, pero cuando tenemos la cantidad hay que volver a la calidad. Y la calidad solamente se logra a través de las ideas. Y por tanto, lo que estamos haciendo aquí hoy con este seminario taller es volviendo a las raíces del PLD, transformando la cantidad en calidad. Por tanto, ustedes son los pioneros de este proceso que se inicia hoy, de cómo vamos a cualificar de nuevo a los dirigentes de nuestro partido para que tengan las herramientas, tengan la capacidad para seguir ejerciendo un liderazgo efectivo en los diferentes sectores de la población dominicana y que eso se convierta en un futuro próspero, en un futuro luminoso, venturoso, como aspira la inmensa mayoría de la sociedad dominicana. Además, proveerlos a ustedes de los argumentos, de los conceptos, de las teorías para poder enfrentar a nuestros adversarios en el plano ideológico, en el plano de las ideas políticas. Y esto es fundamental que se entienda, porque no se trata solo de un apelativo retórico. No cabe duda de que la política fundamentalmente es un ejercicio de persuasión. Se trata de convencer, se trata de lograr que otros participen de nuestras ideas. Pero para alcanzar eso necesito tener argumentos, necesito conocer, hay una fase cognitiva del quehacer político, es el saber, es el conocimiento, es tener la formación, tener la preparación para poder emitir las ideas, para poder argumentar.
Ahora, ¿por qué es esto? Porque la política en un sistema democrático descansa fundamentalmente en eso que se llama opinión pública, que es difícil de definir, pero que todo el mundo entendemos de lo que se trata. La opinión pública es la batalla diaria que se libra por establecer o instalar en la mente de la gente una determinada percepción de la realidad y a partir de instalar esa percepción de la realidad, desarrollar actitudes y conductas en relación a la política. De manera que al final la gente nunca tiene una relación física directa con lo real. La visión que yo tengo de lo real, mi interpretación de lo real me viene desde fuera. Es de lo que leo, es de lo que veo, es de lo que escucho, es de lo que comparto. Y por tanto, si hay una estrategia comunicacional, una estrategia ideológica de parte de un grupo político, se da esa batalla de todos los días para instalar en la mente de la gente una visión o una interpretación del mundo real. Les doy un ejemplo de cómo esto ha funcionado. Justamente este año estamos celebrando el centenario de la Primera Guerra Mundial. Inició en el 1914 al 1918. Celebramos o conmemoramos, mejor dicho, el centenario de la Primera Guerra Mundial. Pues bien, todos sabemos que esa Primera Guerra Mundial se llevó a cabo entre dos ejes distintos. Por un lado estaba Francia, ¿no? Inglaterra, estaba Italia de un lado y del otro lado el eje Prusia, ¿no? Alemania, estaba Rusia en contra de Alemania, vinculado con Francia e Inglaterra. Bueno, entonces estos pueblos estaban en lucha en Europa. Resulta que en una isla del Pacífico convivían rusos, alemanes, franceses, ingleses, estaban en una isla del Pacífico. La guerra había iniciado en Europa, como en el mes de marzo de 1914, y había pasado abril, mayo, junio, y estas personas convivían pacíficamente en esa isla. Un día llegó un buque, llegó un barco a esa isla del Pacífico con periódicos y revistas de Europa. Y cuando leyeron estas publicaciones se enteraron, entonces no había internet, no había televisión, no había radio. Llegaba con meses de retraso la información. Y cuando se enteraron de que ellos estaban en guerra en Europa, ahí mismo empezó la guerra en esa isla del Pacífico. Tan pronto llegó la información de que ellos estaban enfrentados en Europa, ellos que convivían pacíficamente, ahí mismo empezó la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no tiene una relación física, directa y personal con la realidad siempre, sino que mi conocimiento de la realidad me llega por la intermediación de alguien, medios de comunicación o por alguien que lo transmite. Y en la medida en que yo no tenga información alterna, me van a convencer o persuadir de la que se transmite. Por tanto, una organización política necesita tener gente que domina lo que se llama el aparato ideológico del partido, que es el conjunto de las ideas, valores y principios que tiene esa organización. Porque de lo contrario, los de la organización opuesta tratarán de convencer a los nuestros de que no tenemos visión, de que no tenemos norte, de que no sabemos por qué estamos luchando, por qué estamos participando en la lucha de la cual somos parte, y sobre esa base se entra en una debilidad. Sobre esa parte los demás nos pueden convencer y nosotros sucumbir en la lucha política. Yo creo que en el mundo de hoy es clave eso que se llama la batalla de las ideas. Hay una batalla de las ideas. Al final todo es eso. Y si un partido político no educa a sus miembros en entender las ideas que defiende, entonces esa organización política va a sucumbir. Nosotros vemos, a veces hay que tomar decisiones difíciles en un partido, en el Congreso, como organización política, y hay compañeros como que no quieren asumir eso, el riesgo de que eso no caiga bien a la opinión pública, de que eso que estamos diciendo no va a encontrar el apoyo de la sociedad civil. Bueno, si nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, hay que entender que es una batalla. Ellos tienen sus ideas, ellos tienen sus posiciones, estas son las nuestras. Y hemos demostrado
la certeza y la veracidad y la fortaleza de las ideas del PLD, porque son las que han predominado en este país en los últimos 20 años. Hoy día, ¿verdad?, se plantea la gran batalla entre el neoliberalismo y el neopopulismo. Y escuchamos muchas cosas en el debate. Una destacada figura intelectual de América Latina, de la cual nos sentimos orgullosos porque no cabe duda de que es un hombre de gran talento y que ha hecho un aporte fenomenal a la literatura latinoamericana, un premio Nobel de América Latina, y que cuando recibió su premio Nobel en su discurso mencionó a la República Dominicana 4 veces, de manera que hay un vínculo hasta afectivo. Me refiero a Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa fue invitado por la oposición a Venezuela para escuchar los alegatos de la oposición frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y se reunió también con los estudiantes que protestan. Y él dio unas declaraciones que a mí personalmente me llamaron la atención. Él dijo que en su visita a Caracas lo que había descubierto era el fracaso de las utopías colectivistas. Al decir eso, entraba en la batalla de las ideas. Porque ¿a qué se refería él de que había sentido en Venezuela el fracaso de las utopías colectivistas? En el fondo estaba haciendo una crítica solapada al concepto de socialismo en el siglo XXI. Y bien, podemos respetar las ideas que un intelectual de su envergadura y de su prestigio pueda tener acerca de que no considera viable el socialismo en el siglo XXI o las llamadas utopías colectivistas. Pero frente a eso yo levantaría otra interrogante. ¿Y cuál sería la alternativa que usted sugiere? Porque hasta ahora la alternativa que se ha planteado ha sido la del fundamentalismo de mercado. Lo que se ha planteado es el modelo neoliberal. Entonces es como si estuviésemos diciendo que el destino de América Latina está entre el socialismo del siglo XXI y el fundamentalismo de mercado. Y yo creo que habría que estudiar exactamente si es así, si no hay otras alternativas, otros modelos. Primero, ¿en qué consiste cada uno? ¿Qué se quiere decir exactamente con socialismo del siglo XXI? Habría que entender el marco teórico conceptual de esa propuesta. Pero ya sabemos en qué consiste el fundamentalismo de mercado. Luego, un partido como el PLD no puede eludir ese debate. Nosotros tenemos que plantear una fórmula de cómo combinar en forma pragmática el papel del Estado y el papel del mercado. Porque lo que ocurre con estas corrientes es que algunos consideran que la única posibilidad de crecimiento, la única posibilidad de progreso está en el mercado. Y nosotros sabemos que si bien una economía de libre competencia no puede prescindir del mercado, no es menos cierto que si dejamos todo a la fuerza del mercado se produce la inequidad y la desigualdad social. Luego, sí, se requiere la participación del mercado, pero el Estado juega el papel de establecer los equilibrios con una política social que lo haga posible. Entonces, nosotros diríamos como Partido de la Liberación Dominicana que nuestro criterio en ese debate es cómo combinamos el papel del mercado con el papel del Estado para garantizar cosas básicas como la consolidación de un Estado social y democrático de derecho que garantice libertad, justicia, participación y que garantice la soberanía nacional. Ahí estarían nuestros principios, muy sencillos, y se puede plantear a cualquier nivel. Pero nos damos cuenta de que la batalla de las ideas está en el día a día y se procura a veces descalificar movimientos progresistas sobre la base de no manejar adecuadamente la raíz teórica conceptual de los fenómenos que se están estudiando. Entonces nosotros como partido tenemos el reto de la modernización, de la eficiencia, de la ética, de replantearnos nuestro compromiso con la sociedad dominicana, los principios de la solidaridad, el respeto mutuo, que son claves para que una organización pueda funcionar y mantener la unidad de esa organización. Estamos terminando la primera etapa de un ciclo histórico. Nuestra meta es
República Dominicana en el Bicentenario 2044. Hoy se inició el largo recorrido que nos conducirá a seguir siendo la fuerza más influyente en la República Dominicana durante las próximas 3 décadas en el devenir del país. Mucha suerte en el día de hoy, grandes éxitos en esta jornada y estaremos siempre vigilantes al avance ideológico, al avance político del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias.